Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola. Perdón, tuve un problema con la computadora, no solucionable, tengo el celular ahora. Así que bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Mejor así. Bueno, no sé si somos algunos pocos. Bueno, igual es y 30. Sí, ¿Estás en estás el en hospi? el No. tema. Sí, Ah, bueno, buenísimo. usurpé un despacho. Ah, sí, sí, me imaginé. El despacho de jefe. Ajá. ¿Viste? Sí, Y si no, bueno. no hay lugares que no se pueda interrumpir, digamos. Claro, no, sí, viste, ahí en la sala es mucho No movimiento se y más puede. ahora. ¿Mucho Hasta ahora trabajo? está todo bien, todo bajo control. Bien, Por sí, me ahora, imagino. Por ahora sí, es verdad. Así que bueno. Bueno, ¿cómo va? Pini, vamos a ver cómo podemos compartir. Te doy a vos el... Yo acá me aparece compartir pantalla. Ah, buenísimo. Bueno, lo habrá hecho Javier. Lo habrá hecho Javier porque justo está en una reunión o algo así, entonces lo colocó él. Digamos, Porque estoy lo habrá como colocado. anfitrión, dice. Bien, Yo buenísimo. como anfitrión y vos anfitrión. Sí, sí. Bueno, ¿no? Jacqueline, Leonel, Santiago, Edgar. Están por ahora. De a poquito. Está bien. Cuando De a ustedes poquito. digan o si quieren esperamos 5 minutos, ¿qué tenemos Sí, hasta una hora? esperamos unos 5 minutos y largamos. Queda de todas maneras Grabado. grabado como para la gente que se quiera conectar en otro momento, porque viste que estamos en una situación especial. Y Hay es el trabajo. horario de más movimiento Sí, por ahí de la sí, sala, o de más sí, actividad. Por ahí hay lugares que tienen el Ateneo propio estas horas. tal cual. Sí, es medio conflictuado este horario, es verdad, ¿viste? Pero bueno, así que nada, gracias por aceptar la invitación. Por favor, para eso estamos. Está bueno. Aparte, no sé, esto surgió en base a la idea ¿viste? De Diego, y la verdad que en un momento nos cruzamos y me dice, che, ¿querés participar? Buenísimo. Y después nos ofreció la posibilidad de seguir porque él, digamos, anda por una cosa u otra con muchas ocupaciones, viste que está trabajando en el ministerio de la provincia, no sé. Y ahí es donde surgió la posibilidad de darle una mano, ¿no? Y Javier muy amablemente accedió, pero también tiene sus ocupaciones, está con todo esto del POCUS y esas cosas que, viste, le gusta. Y nada, entonces yo agarré la La toalla que posta. estaba ahí y dije, claro, bueno, vamos a meternos, vamos a hacer fuerza y vemos. Diego lo que tenía en principio era la idea de generar, viste, ateneos en base a casos de pacientes, pero hubo pinchazos y faltazos, así que por ahí, invitando a personalidades como vos, podemos hacer algo bueno y algo que quede, viste, qué sé yo, conforme Sí, se vayan agregando, la cuestión es ir charlando entre nosotros, formando, algo así como se habrá formado el ASIP, ¿no? Creo yo que el origen sí. fue así, ¿no? Charlando El entre todos. origen fue en uno de los congresos mundiales, en el primer congreso mundial que hubo en Estados Unidos. Bueno, se Mirá. reunieron los latinos y se dieron cuenta de que tenían otros intereses por ahí. Y bueno, y ahí se formó el primer grupo con fines de investigación. Y después, bueno, se fue afianzando. Después se hizo una reunión en Paraguay. Después en todos los congresos mundiales hay espacios para grupos regionales. Como que la Federación Mundial, o sea,
están los europeos, están los asiáticos, te dan un día, una sala, como para que te reúnas con la gente de la región y puedas intercambiar y después como espacio de intercambio. Y después se formalizó institucionalmente en el 2017, por ahí, en mi presidencia, digamos, porque era Hace muy poquito, mirá. difícil, era muy difícil lo administrativo, el tema de Claro. manejar una sociedad internacional entre varios países, poder inscribirla como sociedad como tal, era un tema, porque cada país tiene sus reglas distintas. Acá fue imposible darle personería porque, o sea, No, era mirá. técnicamente muy costoso inclusive. Pero bueno, se pudo hacer en México. Doris, Bien, bien. conocida. Ajá, ¿viste? Son todos conocidos. Bien, bien. Bueno, bueno, De a poquito se vamos van a sumando. sumando. Ya son y 35. Creo que vamos a empezar para no quitarte mucho tiempo a vos. Hago las presentaciones. Hoy tenemos una charla con la doctora Pilar Arias, una médica de planta del Hospital Ricardo Gutiérrez, ex presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Recién era lo que estábamos hablando, un poco la formación de lo que fue el SLACIP y las cuestiones que incluyen en la formación de todo esto. Es una referente, por lo menos para mí, en cuanto a lo que es ATIQ, y bueno, digamos, con pequeños pasos ha dado pasos sólidos y firmes, y yo creo que Pilar es una de esas personas que humildemente y grandemente ocupan un espacio importante, y contamos con ella hoy para que nos dé una charla respecto de scores, calidad dentro de las terapias y la funcionalidad que uno puede esperar para mejorar sobre todo la atención y compararnos frente a otros lugares, eh, sin desmedro del lugar donde estamos, ¿no es cierto? Como para decir, bueno, por aquí vamos y cómo vamos. Bueno, no doy más a la presentación. Pilar, muchas gracias por participar. Un abrazo enorme y bueno, Gracias. es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por todo lo que dijiste y bueno, aquí humildemente les vengo a compartir un poco mi experiencia. Ahora voy a compartir pantalla. Ajá. Vamos del principio. Ahí vamos, ¿lo ven bien? Fantástico. Ok, bueno. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, como decía Antonio, un poco me había pedido hablar un poco de scores, de calidad, de SATIQ. Y solo hablar de scores, podemos estar solo de un score, llevarnos la hora, digamos. Entonces, por ahí me planteé como objetivos básicos para esta hora de charlas, como para sembrar un poco la curiosidad, y después queda la presentación y ahí tienen las citas, inclusive el que tenga interés y quiere ir a ver las fuentes, bueno, ya les queda grabado, ¿no? Así que como que el objetivo va a ser hablar de entender qué son los scores, para qué sirven, una clasificación básica, cómo evalúo el desempeño para cuando estoy leyendo un artículo de un score nuevo que aparezca, saber si sirve o si no sirve, y hablar un poco de los scores inespecíficos que más se usan en la terapia intensiva pediátrica, ¿no? O sea, como para ponernos en tema, primero es necesario, a ver, darnos cuenta de en qué medio nos estamos moviendo. La terapia intensiva es la parte del hospital, una de las partes del hospital que lleva más costos. Tenemos la infraestructura tecnológica que es de avanzada, recursos humanos especializados, de los pacientes más complejos. Bueno, esto lleva a alto costo y entonces aquí se hace imprescindible tener alguna manera de evaluar la calidad de lo que estamos haciendo, para ver si esos costos se pueden optimizar o no.
groseramente cómo se evalúa la calidad en las terapias intensivas, si uno sigue las líneas de Don Abedian, que fue el padre de lo que es la auditoría médica, una vez lo escucharon, o sea, uno evalúa la calidad en servicios de salud a través de evaluar la infraestructura, los procesos y los resultados. Evaluar la infraestructura, que no es solamente la infraestructura física o tecnológica, también tiene que ver con el recurso humano como parte de la infraestructura. Es relativamente sencillo porque uno sabe si tiene, cuántos respiradores tiene por cama, si son microprocesados o no, si el hospital donde está cuenta con neurocirujano de guardia las 24 horas, si el jefe de enfermería es licenciado en enfermería profesional o si no, si los médicos son especialistas en terapia intensiva. Es relativamente como que más concreto y más fácil. Lo mismo es de evaluar los procesos. Uno puede saber tiene normas o no tiene normas. Ahora, lo que es muy difícil, lo que nos encontramos en dificultades es para evaluar los resultados de las terapias intensivas. Históricamente, ¿cómo se evalúa el resultado de la terapia intensiva? Y se ha llevado a evaluar por la mortalidad. ¿Por qué evaluamos la mortalidad? Porque es algo concreto. O sea, el paciente se murió o no se murió, no hay estados intermedios. Si vamos a tomar como evaluación de la calidad lo que tiene, por ejemplo, la presencia de una infección nosocomial o de la tasa de neumonía asociada al respirador, son datos importantes, pero digamos, puede variar la definición que use un centro u otro centro, si la capacidad de cultivos que tenga. Si en realidad un miembro del equipo asume que es neumonía, otro puede decir que es intercurrencia no infecciosa. La mortalidad no tenemos estos problemas. ¿Se murió o no se murió? Ahora yo te digo, no sé, una terapia X tiene una mortalidad de un 3%, otra terapia B tiene una mortalidad del 7%. ¿Cuál es la terapia mejor si yo la tengo que evaluar? Eh, no sé si quieren opinar algunos de ustedes que estén ahí o tienen alguna opinión, se quieren desmutear. Obvio que ya dije, lo que quieran preguntar me van preguntando también, ¿eh? Si no se entiende algo. Y Pero a veces yo por ahí agarro la posta, tomo la toalla y digo, sí, es difícil valorar qué terapia es mejor en base a la mortalidad, porque por ahí, digamos, a ver, mueren menos en la mejor terapia o se mueren más o la complejidad es la que dirige, ¿no? O sea, ya sabiendo a dónde vas, ¿no? Por ahí el número de pacientes y la calidad de pacientes es lo que inferiría en eso, ¿no? en realidad, tal cual, es así, digamos. Estrictamente uno usa la razón o la tasa de mortalidad estandarizada, en que uno relaciona la mortalidad que se observa en la terapia con la mortalidad predicha para los pacientes ingresados en un periodo de tiempo X. Entonces uno así podría decir, si la tasa de mortalidad es mayor que 1, se mueren más que lo predicho. Podría decir que el desempeño de la terapia intensiva ese es pobre. Si se mueren, si tengo una tasa de 1 que es adecuada a la calidad de los cuidados, si es menor de 1 que me desempeño mejor que la media. Mucho signo de admiración con esto. ¿Por qué motivo? Porque depende de cuál es lo que yo uso o la herramienta que yo tengo para poder predecir la mortalidad, de dónde surgió. Por eso es que acá entran a jugar un lugar los scores, como los puntajes de predicción de mortalidad. Si yo tengo que definir qué es un score estadísticamente, matemáticamente, es una es un modelo matemático. Son modelos matemáticos complejos, son escalas de riesgo que estiman la probabilidad de que un evento, en este caso la mortalidad, ocurra o no ocurra.
Esto no es para que los aprendan de memoria ni que mucho menos, pero por ejemplo, esta es la ecuación del cálculo en la mortalidad de PIM2. Yo tomo una variable, como puede ser una característica del paciente, que es la presión, si las pupilas son reactivas o no, exceso de base, si la cirugía es admitida, es selectiva o no, y a esto lo multiplico por un número, por un coeficiente, sumando o restando. Si ese coeficiente, por ejemplo, si una cirugía electiva implica menor mortalidad, entonces ese coeficiente está casi, uno lo ve en una resta. Si las pupilas están anisocóricas o midriáticas en realidad, eso suma, entonces está acá en una suma. De todo eso sale un número que se usa para calcular la probabilidad de muerte con una fórmula matemática. Esos son en esencia, los que son los scores, ¿sí? Se pueden clasificar en distintos tipos de scores y todos ellos nos van a servir en la terapia intensiva. Uno de los más importantes es los pronósticos de mortalidad y morbilidad, que cuantifican el estado crítico del paciente y estiman el riesgo de morir o de vivir con secuelas. Después, otros scores que son de disfunción multiorgánica, que describen el curso clínico del paciente cuando está internado en la UTIP, si tiene fallos o no, y la medida en que van apareciendo los fallos. Después, algo que no son scores, pero que son puntajes, pero que los ponemos dentro de la misma bolsa, porque también tienen que ver con la calidad en la terapia intensiva, que son los puntajes de intervención terapéutica, qué tantas intervenciones le tengo que hacer yo al paciente, y que me van a determinar la complejidad de los cuidados requeridos. Y después las secuelas, los scores que describen el outcome general y el outcome neurológico. Los scores pronósticos, entonces, como decíamos, son patrones objetivos de evaluación que permiten valorar y definir objetivamente la gravedad de la enfermedad al ingreso, y se basan en la presunción de que hay una relación predecible entre la severidad de la enfermedad al ingreso y el riesgo de morir o sobrevivir con secuelas. Le asignamos a cada variable o a cada alteración fisiológica un valor determinado y me da un puntaje final que me permite estimar la probabilidad de muerte, y después, como hacíamos en la tasa de mortalidad estandarizada, compararla con la mortalidad que efectivamente se observó. En forma grande, los scores son específicos e inespecíficos. Los scores específicos son para grupos de pacientes que tienen una misma patología. Puede ser el índice de trauma pediátrico, puede ser el PICSIM o el RACH, que son los scores de pacientes en cirugía cardiovascular, y toman en cuenta alguna característica que sea propia de la enfermedad. Los scores inespecíficos se utilizan para todo el case mix de los pacientes que entran a la terapia, o sea, incluyen o consideran la población general de la UCIP, todos los ingresos, y evalúan la respuesta fisiológica común que tiene un paciente crítico y que es independiente de la causa de ingreso. Las dos grandes scores son el PRISM y el PIM, que tienen diferentes versiones que se fueron actualizando desde el momento en que se crearon hasta la fecha. ¿Cuál es el score ideal? Y es difícil de decir porque hay muchos scores, pero en concreto un score ideal para que yo lo use tiene que ser sencillo de calcular, fácil de obtener. Si me piden datos muy complejos o que no lo pueden tener los distintos hospitales, si yo necesito el ProBNP para calcular un score, probablemente lo van a poder utilizar selectas instituciones y no todos, y se pierde el objetivo central del puntaje, que es la posibilidad de evaluar la función en las terapias, ¿no? Después tiene que ser fiable, o sea, calibrar con mucha precisión, aplicable a gran cantidad de pacientes, discriminar bien entre el paciente que sobrevive y el que muere, tiene que ser lo más independiente posible del tratamiento. Eso lo vamos a ver después un poquito, digo, porque tiene que registrarse en forma temprana durante la internación. Por otro lado, tiene que ser universal, o sea que lo deberían poder usar
todas las poblaciones y todas las instituciones, y tiene que ser transparente en su desarrollo. Ya tengo que saber cómo fue creado ese puntaje. Como decía, es difícil que todos los puntajes cumplan todos los criterios, hay más de 20, 30 scores pediátricos y neonatales inespecíficos, entonces ahí me tengo que poner a pensar para qué quiero el score. Y de acuerdo a eso utilizarlo, y si hace falta, utilizar varios scores dentro de la misma terapia. Como dijimos, el score para predecir mortalidad, yo lo puedo necesitar para participar en un contexto de benchmarking. El benchmarking es la evaluación comparativa, es ver cómo me va a mí y compararme con instituciones de características semejantes para ver si hay alguna diferencia y encontrar qué hacemos diferente para poder mejorar. Esa es la esencia del benchmarking o de la evaluación comparativa. Ver quién es mejor y poder aprender de ese. Entonces, en este sentido, los datos tienen que ser simples de recabar para poder estandarizarlos y que todas las instituciones los usen. Tienen que evitar el sesgo que está dado por el tiempo y el tratamiento, porque como que tendría que estar el paciente casi que virgen de tratamiento para que lo que tenga realmente impacto o importancia es la inestabilidad fisiológica que tiene el paciente. Nosotros sabemos que cuando vamos tratando al paciente, de acuerdo a que la conducta del tratamiento que yo estoy implementando sea buena o sea mala, el paciente puede mejorar o el paciente puede empeorar. Entonces, si yo mido el score en forma muy tardía, 8 horas después que entró en la terapia, en que yo quizás tomé malas decisiones o no tomé decisiones, entonces ahí lo que voy a estar evaluando, voy a decir que el paciente está peor cuando en realidad estuvo maltratado y no es que está peor por su condición inherente a la gravedad de la enfermedad. Entonces, por eso es evitar el sesgo del tiempo y el tratamiento. Tienen que ser tomados en las primeras horas del ingreso a la terapia intensiva. Y también tiene que considerar variables que permitan ajustar según las características de la población evaluada, porque si yo tengo un puntaje que no predice bien la mortalidad en el paciente oncológico y la mayoría de mis pacientes son oncológicos y probablemente pueda tener una tasa de mortalidad estandarizada que no sea acorde a la realidad y que entonces en mi comparación me juego en contra. También puedo usar los scores de predicción de mortalidad en el contexto de la investigación clínica. ¿Y para qué es esto? En estos casos necesito que puedan percibir bien o considerar bien todas las variables fisiológicas y que capture bien la interacción entre el problema del órgano, la función del órgano y la intervención terapéutica. Acá sí puedo tomar variables en lapsos mayores de tiempo. ¿Y para qué predecir el riesgo de muerte? En el paciente individual me puede servir para incluirlo en un protocolo o para excluirlo de un protocolo. Se supone que una medicación que yo estoy probando tiene que ser en un paciente que tenga un riesgo aceptable de sobrevida y que esté lo suficientemente grave. Si yo estoy probando una medicación en un paciente poco grave, quizá me dé que disminuye la mortalidad, pero si la pruebo en un paciente que está sumamente grave, que no hay medicación que lo cure, también me va a dar un resultado falso. Entonces me permite ver quién voy a incluir en los protocolos, incluirlos en normas o en algoritmos. Lo que sí es nunca tomar decisiones de soporte, de limitar el soporte vital en base a un score de predicción de mortalidad, porque no están creados para el paciente así individual en ese sentido, sino para la población general de la terapia. Entonces, predecir mortalidad en poblaciones de pacientes, de lo que venimos hablando, me sirve para comparar las terapias intensivas entre sí en programas de benchmarking, para compararme a mí misma en el tiempo en relación a una media nacional o en relación a un estándar internacional. En este sentido, acá lo que nosotros vemos es la mortalidad real y la mortalidad calculada por PIM2 de acuerdo al programa SATICU pediátrico, a los informes anuales entre el 2005, que fue el primer informe,
y el 2019, ¿sí? Entonces ven que en rojo es la mortalidad esperada, que en los primeros años entre 7,88, 8, en el 2019 4,6, y en azul la mortalidad observada. Si uno mira solamente el dibujo, se ve como que se va disminuyendo el espacio que hay entre observada y esperada. Uno puede tener dos lecturas de esto, digamos, o que estamos mejorando realmente mucho el tratamiento de los pacientes pediátricos en el lugar, digamos que puede ser, pero bueno, también puede ser que el score está quedando antiguo, porque estos scores, o sea, fueron generados, por ejemplo, en el 2004 o en el 2005, ha habido muchos avances en la medicina, entonces con estos avances el riesgo de los pacientes de morir disminuye. No pusimos el Perdón, 2020. Pilar. Sí, Pilar. Puede ser también que el score se esté ajustando a la clínica, digamos, que se ajuste un poco más, no, porque no ha habido cambio, digamos, no, en porque cuanto a el las score, pruebas. a ver, el score es siempre el mismo, digamos, los coeficientes que usa son siempre los mismos, pero tener este Ah, bien. seguimiento, lo que a uno le dice es, si se está acercando mucho, en este caso, lo mismo le pasó a los que crearon el puntaje, lo mismo pasó en Australia y Nueva Zelanda, que ellos lo fueron siguiendo y se dieron cuenta que siempre estaban por abajo de uno, como que no tenían posibilidad de seguir mejorando. Entonces, y uno piensa, digamos, no tiene el mismo riesgo de muerte un paciente hoy que hace 15 años o a que 10 años mejoró mucho la técnica de ventilatoria, técnicas de diálisis, nuevas drogas. Entonces, en ese sentido, lo que uno asume es que el score se está quedando viejo. A los fines prácticos es lo que asumieron los creadores y por eso ya no se usa el PIM2, sino que se usa el PIM3, que es una versión en que se vuelven a evaluar los coeficientes que yo le mostré en la primera diapositiva y o se agregan nuevos variables de riesgo, por ejemplo, ahora un paciente trasplantado que antes no existía, casi en el 2005, un trasplantado de médula, lo considero en ese score como de alto riesgo, y algún paciente, o sea, un convulsivo habitual lo quito y me quita riesgo. Digamos, eso después ahora lo vamos a ir viendo en los nuevos coeficientes, y no les puse el año 2020 juntamente por eso, porque en el 2020, en el SATIQ, fue el primer año que se empezó a usar el PIM 3 como predictor para comparar, el comparativo. Entonces ahí nos va a cambiar el valor, estamos cambiando de puntaje, entonces esta curva va a cambiar y va a volver a los valores anteriores al 2012 o 2013. Entonces, en esto es lo que yo les contaba, digo, como es tener esta serie de datos o participar de un programa, como por ejemplo el SATIQ, les permitía a las unidades poder compararse con a sí mismo en el tiempo, porque las unidades tienen, o sea, Y se ingresan los solo. pacientes. Está con la mascarita, hay que darle ¿Alguna tiempo, pregunta? 1 o 2 días para ver, Claudia, que sobre todo que como la tos no es suficiente, Perdón, hay que disculpe. Parece que no, me por parece ahora que no pregunta. Pedir si pueden silenciar vamos los a tratar de micrófonos. evitar esa vía de que le guste. Ella la silencio yo. Listo. Ahí está. Bueno, entonces lo que les decía es participar en un programa te permite tener números de la propia unidad y entonces ir viendo la propia unidad en el tiempo. Te permite compararte contra otras unidades del mismo país y te permite compararte también con unas unidades internacionales a nosotros, ¿sí? Este es el informe del 2020 del SATIQ. Si uno participa, lo recibe. Si no participa, tiene acceso libre en la página web, igual del programa. Y acá ven que están todos los informes del año 2011 para acá, en forma libre. Y entonces uno puede
comparar su unidad con estas y si participa ya recibe el informe comparativo. Vemos, por ejemplo, que usando el PIM3, la mortalidad esperada fue 5% y la observada fue casi 6%. Entonces eso nos da una tasa de mortalidad de 1.19. Los meses anteriores, si uno ve el año 2019, teníamos valores más cercanos a 1, 1,02. Entonces, bueno, ahora como que nos estamos volviendo a comparar contra lo real y tenemos como para seguir mejorando. Esto groseramente, o sea, rápidamente, si después vos querés me decís cuando estamos ahí medio justos de tiempo para ir dándole prioridad a lo más importante, ¿no? Pero me parece que esto está bueno para cuando ustedes lean un score, saber cómo evaluarlo, ¿sí? Entonces, un score se evalúa. Hay una validación interna y externa. La validación interna la hace el que inventa el score, el que lo construye, ¿sí? Generalmente o sea, todos los scores uno va a ver que se generan a partir de un grupo de pacientes y se prueban después en otro grupo de pacientes de la misma población. Eso es validación interna, pero también es importante que se evalúen en otras poblaciones diferentes, ¿sí? Eso es la validación externa, es cuando el score se aplica a una población diferente a la original, lo pueden aplicar en distintos grupos y me determina si los resultados son válidos en otros contextos, porque estos son scores que se desarrollan, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, que quizás las características de los pacientes que ingresan a las terapias intensivas no son iguales a los nuestros, que los criterios de ingreso puedan no ser iguales a los nuestros. Entonces es importante poder tener un dato del funcionamiento del puntaje en nuestro medio, ¿sí? El score se evalúa evaluando dos características estadísticas, que es la discriminación y la calibración. La discriminación lo que me dice es si el paciente puede diferenciar un paciente que se va a morir de un paciente que no se va a morir, o sea, que le da un riesgo mayor, que le predice un riesgo mayor al que realmente fallece que al que no fallece. O sea, es en síntesis una comparación de los falsos positivos y los verdaderos positivos, y típicamente uno lo va a ver publicado en los trabajos como una curva, la curva ROC, que le llamo, o que le llamamos, en que en uno de los ejes se evalúa los verdaderos positivos y acá los verdaderos negativos. Un cero, o sea, esta raya quiere decir que el score es el azar, es un 0,5, un área bajo la curva de 0,5 quiere decir es como no tener el score, es azar puro. A mayor área bajo la curva ROC, mayor discriminación tiene el puntaje, ¿sí? Entonces un valor de 0,84 quiere decir que en el 84% de los pacientes o de los casos, los pacientes que van a fallecer, se les asigna un puntaje mayor a aquel que no va a fallecer. Y después la calibración tiene que ver con medir qué relación hay entre el predicho y el observado en la población general y en distintos grupos de riesgo. Yo lo que espero es que no haya una diferencia estadísticamente significativa. Se mide con una prueba que se llama bondad de ajuste o Hosmer-Lemaitre, entre otras, y una calibración inadecuada, ¿qué quiere decir? Puede ser por distinto tipo de pacientes que se internen, porque haya diferencias reales de cuidado, porque la cantidad de pacientes sea distinta. Uno si va a ver en un trabajo, o sea, la calibración se presenta de esta manera. Entonces tengo grupo de riesgo, la probabilidad de muerte de ese grupo, la cantidad de pacientes incluidos en ese grupo, cuántas muertes se observaron en el grupo y cuántas se predijeron. Entonces acá, por ejemplo, en este grupo de riesgo observé un muerto en el primer decilo, había 0,4 predicho, y entonces acá vemos que hay una diferencia que no es estadísticamente significativa.
En los niveles de riesgo bajos, en este caso, y en el más alto, no hay diferencia estadísticamente significativa, mientras en los niveles intermedios se mueren más pacientes que los que predice el puntaje. Así que bueno, eso es los 3 conceptos básicos como para poder leer un puntaje que se publica y saber si va o si no va. Hablando de lo que son los puntajes de riesgo de mortalidad pediátrica, hay 2 grandes, que son el PRISM y el PIM, como que son 2 líneas. Los primeros puntajes, o sea, aparecieron en el 84, a partir de que en el año 81 aparece el primer score de adultos, el APACHE, que cuantifica y define la severidad de la enfermedad en población adulta. Aparece en el 84 el índice de estabilidad fisiológica o PSI, que es el primer score pediátrico. Bastante complejo, con un montón de variables. En el 88, 4 años después, en Estados Unidos se genera el PRISM, que fue por esta cosa de que empezó a ir disfuncionando o a prediciendo menos mortalidad que la real, se van apareciendo nuevas versiones y la versión que actualmente está en uso es el PRISM 4. Lo mismo aparece con el otro score más usado que es el PIM, que empezó como PIM y ahora estamos usando el PIM 3. Diferencias groseras, el PRISM en Estados Unidos, el PIM en Europa. El PRISM, esto lo podemos pasar rápido en caso. ¿Qué desventajas tenía el PRISM? Que consideraba las primeras 24 horas, el primer valor de las primeras 24, o sea, el peor valor de las primeras 24 horas de que estaba internado el paciente en la terapia. Entonces ahí es lo que vemos del sesgo del tratamiento, porque si el paciente estaba en una buena terapia, probablemente se fuera estabilizando. Si estaba en una terapia y no lo estaba tratando bien, podía ir empeorando los valores, entonces ahí no, como que no estabas estrictamente evaluando la gravedad del paciente, sino que se mezclaba con el tratamiento recibido. Si el score tiene como fundamental poder evaluar la performance de la unidad, no estaba siguiendo. Entonces, no validó como un score universal, no fue población e institución independiente, y hubo que recalibrarlo en otras regiones. Por otro lado, el PRISM en la versión 3, que fue recalibrada, necesitaba un costo, digamos, no era de acceso libre. Había las unidades que lo querían, tenían que pagar un fee a los autores. Entonces, bueno, eso hizo que tampoco se usara tanto, ¿sí? La última versión, que es el PRISM 4, ya está de acceso libre. Igual sigue siendo más usado porque básicamente es de pacientes de Estados Unidos, no está tan validado en otras regiones del mundo, y sí empezó digamos, como que los autores se fueron dando cuenta de esta falla de tomarlo en las primeras 24 horas. Entonces, si bien los componentes hemodinámicos que consideran son los mismos que en las versiones previas, en el PRISM 4 considera, por ejemplo, el momento de medición de las variables y del laboratorio es para el laboratorio los valores tomados 2 horas antes del ingreso hasta 4 horas post ingreso a la terapia. Y los signos vitales considera aquellos que se tomen dentro de las 4 horas post ingreso a la terapia. Y para los pacientes cardiovasculares, que son una población especial, depende del momento en que ingresa el paciente. Si el paciente ingresa para preparación para la cirugía, el score que corre es el que se calcula cuando el paciente baja de la cirugía. Si el paciente ingresa digamos, en el momento de la cirugía, bueno, o por la cirugía fue de urgencia, sí es el posquirúrgico inmediato. Y eso también va variando de acuerdo a la edad del paciente, si es neonato o no. Pero otra cosa ahora con respecto al PIM 4, que también empasta un poco la comparación, es que predice mortalidad hospitalaria y no predice mortalidad en la terapia, a diferencia de los otros scores. Entonces eso como que va a limitar un poco la comparación, porque no es lo mismo la mortalidad en la terapia que la mortalidad hospitalaria. En respuesta al PRISM, en su momento apareció el PIM, como yo les decía, en Australia, Nueva Zelanda,
era mucho más sencillo, tenía 8 variables nada más, y las recolectaba dentro de la primera hora del ingreso a la terapia intensiva. Entonces esto salteaba el sesgo de tratamiento y de tiempo. Vamos hablando del PIN 3, que es el que se usa actualmente, se creó a partir de datos de 60 terapias, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido, en el 2010-2011, a partir de los datos de 53.000 pacientes. En ese momento estas terapias tenían una mortalidad cruda de 4% Reino Unido y 2%, casi 2.8% Australasia, muchas admisiones selectivas, muchas recuperaciones postquirúrgicas, el área bajo la curva ROC de 0,88, entre 0,88 y 0,89, pero era mejor en Australia, donde había más pacientes, entre 0,90 y 0,93, que en Reino Unido. Y calibró bien en distintos niveles de riesgo. Este es el score que estamos usando ahora. Estos son los coeficientes que no importa que lo sepan, digamos, pero sí, acá abajo tienen el enlace de un calculador online. Lo que tienen de bueno estos scores, que uno los puede calcular en su terapia, son de acceso libre, y por ejemplo en la página de SATIQ tienen un calculador que se ingresan los datos del paciente y te da el cálculo. También en inglés, en el sitio web de los autores de Landspeak, también se puede bajar un Excel con cálculos, pero bueno, que está en inglés. Y los que usan el SATIQ tienen es el score que se calcula. Entonces, como para ver, vemos que te pide si la admisión es selectiva o no electiva, cómo son las pupilas del paciente, si fue ventilado o no fue ventilado, si fue recuperación quirúrgica, sí o no, y dentro de la cirugía se hace una diferencia si fue un procedimiento cardiológico o no cardiológico, y si fue cardiológico bypass o no, la presión arterial dentro de la primera hora, la FiO2, la PO2 y el exceso de base. Y con respecto a los diagnósticos, dividen 3 grupos de riesgo: los de bajo riesgo, que disminuyen el riesgo del paciente a mismas variables o al mismo desorden fisiológico, los de alto riesgo y los de muy alto riesgo. Con referencia al PIM2, se agrega como bajo riesgo desorden convulsivo, como alto riesgo enterocolitis necrotizante como principal motivo de ingreso, trasplante de médula ósea como muy alto riesgo y falla hepática como principal razón para el ingreso, cuando antes en el PIM2 trasplante hepático era de alto riesgo. Y también era HIV como alto riesgo. Eso digamos, como en estos países el riesgo de estos pacientes se estabilizó o disminuyó a hacerlos semejantes al de la población general de la terapia, bueno, para ellos no implica un alto riesgo. Y acá, en estas cosas o en estas variaciones, es donde uno puede ver diferencias en lo que es la performance del puntaje. Los aspectos claves de cualquier puntaje que uno use son respetar los lineamientos generales para el cálculo que indican los autores. Cuando uno lee el trabajo, el autor te dice qué es admisión electiva, qué quiere decir monitoreo postquirúrgico, qué es la bronquiolitis, cómo tengo que registrar un dato que me falta, cuándo un diagnóstico es de alto riesgo, bajo riesgo, muy bajo riesgo. Puede ser el mejor score, pero si la forma de cargarlo no es adecuada porque no quedan claros los lineamientos, las predicciones van a ser inadecuadas. Y otra cosa que es importante es que el score haya sido validado en la región. Entonces, por ejemplo, tanto el PIN2 fue validado en Argentina, en Latinoamérica, y el PIN3 fue validado en Argentina relativamente hace poco. En el año 2016 se ingresaron en el estudio 6.600 pacientes entre 1 mes y 16 años.
la mortalidad observada fue 8%, la predicha por PIN3 fue 6.17%. Acá se dan cuenta la diferencia de mortalidad en nuestras terapias en relación a las de que se generó el score. Ellos tenían una mortalidad observada de un 4% y de un 2%. Evidentemente los pacientes que ingresan en nuestras terapias son mucho más graves que los que ingresan a las terapias de Australia y de Nueva Zelanda o de Reino Unido. En nuestro caso, la tasa de mortalidad estandarizada fue 1.3, entre 1.2 y 1.42, con una buena discriminación, porque el área bajo la curva fue 0.83, pero con problema de discriminación. Si uno ve acá para todos los deciles de riesgo, hay diferencias. En todos los casos se murieron más pacientes que los que esperaban. Si uno va a ver, por ejemplo, en este, así, se esperaban 8, se murieron 17. Sacando en los grupos de mayor riesgo, que es un riesgo superior al 12%, que no hay diferencia estadísticamente significativa, en todo el resto sí. En estos siempre igual se murió, se esperaban 55 y se murieron 64. Pasa que esa diferencia en 600 pacientes no logró alcanzar significancia estadística. También notamos diferencias en cuanto al grupo etario, con mucho peor desempeño en lo que son los adolescentes. O sea, en el grupo de mayores de entre 10 y 16 años tienen una tasa de mortalidad estandarizada de 1.85, entre 1.5 y 2.2, ¿sí? Me fui. Y también en distintos grupos diagnósticos. No hubo diferencia estadísticamente significativa en los traumas, en los pacientes neurológicos y poco en las cirugías no cardíacas, pero sí en todo el resto de los grupos diagnósticos, ¿sí? En forma interesante, mira, lo leí hoy a la mañana, por eso no está en la presentación, pero bueno, ahora en el último número, creo que el del Pediatric Critical Care, se validó en Sudáfrica, en 9 terapias de Sudáfrica, el PIN3, y los resultados, la verdad, que fueron bastante semejantes a los nuestros en cuanto al desempeño del puntaje, porque los autores hablaban, sí, la mortalidad superior de un 9%, la tasa de mortalidad estandarizada también, alrededor de 1.3, pero con nosotros, ¿qué hacemos con esto? Lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, 1.3 es nuestro 1. Digamos, si soy una terapia de Argentina y estoy en 1 o en 1.1, estoy mejor que la media. Si estoy en 1.6, puedo mejorar todavía con respecto a lo que es el tratamiento crítico en nuestro país, y siempre con la mira a poder seguir mejorando y acercarse al valor 1 que tendríamos si tuviéramos un nivel, una calidad de atención o semejante o más semejante a los países más desarrollados. El grupo, estuve viendo la discusión del grupo de África y de Sudáfrica, y bueno, ellos proponen recalibrar el score, pero eso es como medio hacerse un traje a la medida. Bueno, entonces, si yo recalibrar el score quiere decir cambiar esos coeficientes que yo le mostraba o esas predicciones, y entonces, bueno, como que me quita la posibilidad. Sí, me va a dar 1, y voy a estar contento, pero en realidad como que me lo adapta y me quita la posibilidad de seguir mejorando. Pero bueno, es un tema bastante discutido, si hay que recalibrar o no recalibrar los scores para un país determinado. Después, rápido, los scores de disfunción multiorgánica, que hablamos, que son los que se usan en la evolución, en la terapia intensiva, fuera del ingreso. Se asume que a mayor severidad de enfermedad, mayor riesgo de presentar falla multiorgánica y secuencial, y que al aumento de número de órganos en falla aumenta la tasa de mortalidad. Con este enfoque conceptual, el primer score que se publicó fue el PELOD, que consideraba 6 sistemas y 12 variables.
variables. El pelot, por ejemplo, en el software SATIQ se puede calcular y uno ve que se calcula. Y tiene en cuenta el puntaje neurológico, cómo están las pupilas y cómo es el Glasgow, lo cardiovascular, frecuencia cardíaca y presión arterial, lo renal, el valor de creatinina, lo pulmonar, la PO2, la FiO2, la PCO2 y si uso o no ventilación mecánica, lo hematológico, que considera cantidad de blancos y plaquetas, hepático, transaminasas y tiempo de Quick. A partir de esos datos se van llenando día a día y se calcula la probabilidad de mortalidad del paciente en ese momento puntual, no es en el momento del ingreso a la terapia. El periodo de medición óptimo se correspondería en los días 1, 5, 1, 2, 5, 8, 12, 16 y 18. El pelot tuvo como contra de que no, o sea, inicialmente no estuvo validado en muchos lugares más de Francia, Bélgica, donde se generó. Igualmente, también se fue actualizando, lo mismo que sucedió con el PIM. Y tenemos el pelot 2, que no considera, incluye la medición de ácido láctico en lo que es cardiovascular y le quita el aspecto o el punto que tiene que ver con la función hepática. Y acá abajo chiquitito es cómo se calcula la probabilidad de mortalidad. Se le asignan los puntos de acuerdo al valor que tenga el paciente. Por ejemplo, si tiene el Glasgow entre 5 y 10, le pongo un punto y le puedo poner láctico menos de 5, 0 puntos, la creatinina de acuerdo a los meses en qué valor, los puntos, pues tengo, no sé, un pelot de 9, entonces 9 por estos coeficientes me da con la fórmula la probabilidad de muerte. La desventaja es que, como ustedes vieron, tienen muchos rangos de edades de los pacientes muy amplios para calcular la función cardiovascular y renal, que asumo que el valor es normal cuando no lo tengo, que cosa quizá no es tan así, y en la valoración neurológica tengo que asumir lo que es un paciente está sedado y tengo que asumir que está como previo a la sedación, entonces es un punto que se pierde. Y también lo del sesgo de tratamiento, lo mismo que decíamos, si está peor tratado, a medida que pasen los días va a poder aumentar la disfunción fisiológica. Como que este score lo utilizaría más como para inclusión en protocolos de tratamiento que para evaluar la calidad de la terapia. Otro puntaje que apareció hace unos años fue una adaptación del SOFA de adultos, que es el PSOFA, el Pediatric Sequential Organ Failure Assessment Score, que este score se pudo validar en poblaciones más semejantes a las nuestras y que el valor que tomaba mejor punto de corte para discriminar mortalidad era un valor superior a 8 y el área bajo la curva ROC de tomar el PSOFA al ingreso era de 0,88, el PSOFA promedio de 0,96 y el máximo PSOFA de 0,94, pero el tema de tomar el promedio y el máximo, bueno, se puede mezclar otra vez el tema del sesgo de tratamiento. Lo que tiene de bueno el PSOFA es que te da la opción de usar la SAFI si uno no tiene la posibilidad de hacer el gas en sangre y sí la saturación, ¿sí? Entonces SAFI o PAFI se puede considerar igual. Y por ejemplo, en tema de la presión arterial, considera el uso, ¿no?, de inotrópicos de noradrenalina. Eso rápidamente lo que fueron los scores de disfunción. Los scores de disfunción de intervención los vamos a pasar rápido. Tienen que ver con los scores que usan mucho en enfermería. Miden la intensidad del tratamiento. Este es un ejemplo del TIS en que yo registro día a día del paciente
cuál de estas intervenciones tiene, si tiene monitoreo de electro continuo, balance, si come cultivos, cuidado de drenaje, drogas inotrópicas unas o varias, cuidado de la vía aérea, qué soporte cardiovascular tiene, qué soporte ventilatorio tiene, si tiene hemofiltración o no, si tiene PIC o no, cómo le hago el soporte metabólico y si tiene intervenciones específicas dentro de la UCI o fuera de la UCI, o sea, si se intubó dentro de las 24 horas previas, si tuvo una endoscopía, etcétera. Se suma el puntaje que corresponde a cada ítem y me da los puntos TIS del día. ¿Para qué quiero los puntos TIS del día? Se supone que un punto TIS equivale a 10 minutos de trabajo de enfermería. Un paciente y que una enfermera puede atender 46 puntos TIS, digamos, en su turno. Así, si yo tengo un paciente que tiene un TIS mayor a 46, tengo que tener una enfermera exclusiva para ese paciente. Si mi paciente tiene valores entre 18 y 46, puedo tener una enfermera cada 2 pacientes. Y si tengo menos de 18 puntos, es más para monitorización, una enfermera para 4 pacientes. Entonces esto nos sirve para medir indirectamente la gravedad de los pacientes que estoy atendiendo, para evaluar costos, como criterio de ingreso y egreso de la unidad. Si yo me tengo que plantear si este paciente que está intermedio está en condiciones de alta o no, extra lo clínico es qué tanto cuidado de enfermería necesita, porque un referente básico para que le vaya bien a los pacientes es tener la adecuada enfermería y que tenga mucho más que a veces el recurso médico en sí. Si el paciente tiene 30 puntos TIS, aunque no esté ventilado, y probablemente en una sala de clínicas no se pueda atender en forma adecuada, ¿sí? Entonces esto justifica, tener esto objetivado, justifica la necesidad de recursos adicionales. Como vieron, por ahí es un poco, no tiene muchas intervenciones nuevas, así que en pediatría se había publicado un TIS-C que se desarrolló basado en versiones previas del TIS y que incluye el ECMO, la ventilación de alta frecuencia, el uso de óxido nítrico, la terapia, el coma barbitúrico, pero no estuvo, digamos, como que se creó, se publicó en el 2014, pero no fue demasiado todavía usado. Y después, lo último, pero no tan último, digo, es los scores de morbilidad o de outcome, ¿sí? Lo más importante, como ustedes vieron, en la pronóstico de mortalidad, las terapias en los países desarrollados, 2% de mortalidad, 4%, se asume que ya no se va a poder bajar mucho más la mortalidad de las terapias intensivas. Entonces ahora hay que poner foco en la morbilidad para mejorar la cantidad de atención. No importa si que el paciente no se muera, sino cómo sale. Entonces la mejoría de la calidad ahora va a estar en ese sentido. Y en ese sentido tenemos que tener algo como para objetivarlo. Un estudio hecho en Estados Unidos en 7 unidades de terapia intensiva se vio que la mortalidad era del 2.4% en el 2011-2012 y la nueva morbilidad el doble, 4.8% en todos los grupos de pacientes. Acá abajo tienen la cita para consultarlo. Los scores clásicos, el PSPC, el POPC, que es el Pediatric Cerebral Performance Category, y la escala de categorización de función general pediátrica, y el último, que a mí me parece más recomendable, es la escala de estado funcional o FSS, que es de los más recientes. Lo podemos ir rápido porque lo pueden leer. El paciente lo clasifica en un score normal hasta alteración grave. Por ejemplo, normal es al nivel adecuado para la edad, que puede ir a la escuela en una clase regular, pasando para el paciente que tiene que tener alguna ayuda, o para el que tiene que ir a una escuela con problemas, o para el que directamente está en coma o estado vegetativo, que sería un PSPC de 5.
Pero el Functional Status Scale como que es más descriptivo, más granular y te permite evaluar el dominio del estado mental, el sensorio, la comunicación, la función motora, cómo se alimenta el paciente y la función respiratoria, si tiene tráquea, si tiene oxígeno. Mayor puntaje, peor estado funcional, mayor de 21, normalidad muy severa, 6 o 7, bueno. Acá lo tienen, por ejemplo, si escucha bien, si se sospecha pérdida de la visión o de la audición, y eso sería moderado, si no es reactivo a estímulos auditivos o visuales, como que va clasificando la semiología y le da un puntaje distinto. Es muy fácil de poder medir y no se necesita ningún test especializado. Por ejemplo, si tiene tráqueo o no tiene tráqueo, si se alimenta por sonda o no se alimenta por sonda. Y lo que tiene de bueno es que un cambio del score mayor de 3 en relación al ingreso de la terapia puede evaluar la morbilidad en los pacientes que ya no son normales previamente, porque tenemos muchos pacientes que tienen una morbilidad previa, pero si yo lo mido y cuando sale de la terapia tiene 6 puntos más de FSCS con respecto al preingreso, bueno, tiene una morbilidad sobreagregada. Y los scores del futuro, palabras que, bueno, tiene que ver con el uso de Big Data, de historias clínicas electrónicas, la posibilidad de hacer gran análisis de datos, algoritmos de inteligencia artificial, que eso a partir de redes neuronales permiten hacer predicción dinámica de morbilidad a partir de datos tomados de los monitores de los pacientes. Hay un estudio publicado en Los Ángeles de 12.000 ingresos que considera las drogas que usa, los laboratorios, los signos vitales, las intervenciones y información estática como le da el diagnóstico, y sobre eso, sobre un algoritmo, se genera una predicción dinámica de la mortalidad en el paciente y bueno, se ven estas curvas que obviamente cuando el score tradicional acá, el PIM2 es este amarillito, un área de 0,86, estos scores de redes neuronales llegan a una predicción de 0,93%. Es como para saber, no que lo vayamos a usar ya en este momento. Como conclusión, toda la terapia tienen que utilizar algún score pronóstico de mortalidad para que les permita evaluar su desempeño en el tiempo. Sugiero el PIM3 porque fue evaluado en forma local y porque es el más sencillo para la construcción y porque hay un grupo contra el cual uno se pueda comparar. Por usar scores de intervención terapéutica, sobre todo estimular a la jefa de enfermería de las terapias a que lo carguen. En muchas instituciones lo registran ellas porque sirve mucho como para tener un dato concreto para poder pedir y para poder objetivar cuánto se atiende al paciente. La medición de la disfunción es útil al ingreso y durante el día para evaluar la evolución del paciente. Y es fundamental empezar a pensar qué paciente sale y cómo sale el paciente de la terapia, y que no es lo único importante bajar la mortalidad y que el paciente salga vivo, sino en qué condiciones salga. Y sobre todo, lo que decíamos es que es necesario que los scores sean bien calculados, con personal entrenado para hacerlo y respetando los lineamientos generales para que la predicción sea adecuada. De esta forma podemos tomar decisiones sustentadas en datos reales. Y creo que llegamos bien en el tiempo. Por acá, Sí, hasta acá se terminó la presentación. ¿Cómo estamos bien. en horario? Bien, 3 minutos pasé, pero no empezamos en punto. Sí, tal cual. Bien, Pilar. La verdad que sí, es un placer escucharte. Abarcaste todo lo que es scores desde la predicción de mortalidad, la intervención y el outcome de todos los pacientes. Y creo que en funcionalidad de los scores es eso, ¿no? Compararnos, mejorar para el paciente y precisamente tener una mirada crítica hacia uno mismo, ¿no? Creo que el score lo que señala es no solo compararnos y medirnos frente a otros lugares, porque a veces no podemos medirnos por lo que fuera,
o por falta de temas institucionales, laboratorio, lo que fuera, hasta, no sé, el equipo médico, las situaciones en las que podemos atravesar, ¿no? La verdad que muy bueno. Yo creo que está bueno este tipo de clases con respecto a los scores porque son esas pequeñas cosas que uno le rehúye, lo tiene olvidado porque parece como que es algo tedioso, algo pesado. Pero realmente esto es lo que nos da el beneficio de saber dónde estamos y de decir qué calidad tenemos, ¿no? Me parece muy buena la charla y creo que puntualizó absolutamente todo. Yo me detuve un poco en lo que es el TIS y de alguna manera enfermería también podría tomar parte y toma parte, ¿no es cierto? Porque es parte de los recursos, ¿no? Y la verdad que, bueno, no hay mucho más que decir. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera hacerle alguna sugerencia a la doctora. Como querés, Este es el peor momento donde viste. tomo la de enfermería, muchas unidades que participan SATICU, digamos que el software se puede, digamos, es bastante amplio en la cantidad de datos que se pueden registrar, no son todos los que se evalúan, pero sí, si la unidad quiere puede registrar mucho. Y en muchas terapias se trabaja en forma colaborativa y la enfermera es la que carga el TIS. El médico carga los diagnósticos, la kinesióloga carga la solapa de asistencia respiratoria mecánica. Si hay algún médico que está interesado en la nutrición, carga la solapa de nutrición, digamos, y de ese trabajo sinérgico y colaborativo, después todos los que necesiten de la información disponen de ella en forma unificada y lo que te evita es las cargas paralelas y que todos hagan el mismo trabajo con distintos objetivos, porque si alguno quiere hacer algo de investigación, por ejemplo, o sea, yo lleno mi fichita, el otro llena su fichita, probablemente el 40% de los datos de todas las fichitas son el mismo. Entonces, si uno tiene una herramienta común en esa cosa colaborativa, permite avanzar más rápido, digamos, como que un poco es eso. Y que para uno solo es difícil. Y Hace otro falta, sí. concepto es que lo que no se mide no se conoce, digamos, y lo que no se conoce no se mejora. Entonces, es la base de la forma en que uno quiera, con la herramienta que uno le quede más cómoda, adecuada o de que disponga, es poder medir para poder mejorar y para poder pedir. Porque con los pareceres, digamos, no podemos ir a pedir, porque no tenemos con qué. Vamos, con este tema de ti, yo sé, no sé si acá no hay nadie de La Plata, pero bueno, en su momento se han logrado cargos extras de enfermería mostrando la cantidad, el TIS de sus pacientes y la cantidad de enfermeros que necesitaban, con el dato concreto, que si uno no lo tengo, sabe que no tiene enfermería, pero no tiene con qué ir a pedirla tampoco, o tiene menos peso el pedido. Tal cual, acá está fundamentado y totalmente fundamentado. ¿Sabes qué? Una cuestión por ahí, en parte sí, es lo que a mí me pasó con respecto a Lucio Meléndez, vos sabés que tengo el corazoncito metido ahí. Así que, viste que el SATICU tiene una limitación o un límite, digamos, que si no podés llegar a los 500 pacientes anuales, tenés una devolución que no puede ser comparativa con respecto a otros, o sea, el N siempre influye, obviamente que sí. Y bueno, con respecto a eso, bueno, no señalar esa puntualidad, sino el SATICU para los que no conocen. ¿Qué es lo que devuelve? ¿Qué devolución tiene con respecto al uso? Que por ahí... Sí, como aclaración, son 50 pacientes anuales, no 500 pacientes. 50, no 500, Son perdón. 50, no.
porque a veces hay unidades chicas o que no llegan, y sí, con 40 pacientes, digamos, los porcentajes como que se pierden Un y sesgo de error, un sesgo de error. se diluyen, se incluyen en la base general porque son pacientes que entran a terapias pediátricas, pero digamos, es decir que se murió o no se murió el porcentaje y la comparación contra el resto, por ahí pierde poder porque es muy poquito, digamos, los 50, menos de 50 pacientes no, digamos, también incluso para las normas de categorización, de lineamientos de cuidados intensivos, hay un mínimo de pacientes que debería ingresar al año a una terapia intensiva para ajustarse como tal, digamos, o para considerarse como tal, porque se sabe que a más cantidad de ingresos funcionan mejor, digamos, las cosas solamente por el hecho de la experiencia. De todas maneras, aunque la terapia que presenta más de 50 pacientes recibe un certificado de participación, un análisis comparativo de la terapia con la media nacional. También recibe el informe, como yo les mostraba, que es de libre acceso. Eso lo puede ver cualquiera, está en la página web. El informe general, el software de registro de datos, a través de la SATI se le permite instalar el programa y la licencia se renueva una vez por año contra el envío de los datos para el análisis. O sea, se da el software y después en el software cada terapia puede llenar las cosas que se requieren para participar del programa y para compararse, pero si tienen algo que son básicos, no son todas, son los 8 estándares de calidad, uso de dispositivos y score de predicción de mortalidad y los diagnósticos. Esos son, porque también se entiende que el registro de datos lleva mucho tiempo, que en nuestro medio no hay recurso como para que tenga una persona que esté exclusivamente dedicada a cargar datos y que esto se hace en forma voluntaria y en el medio del trabajo diario de las terapias intensivas. Entonces, como que lo comparativo se restringe a lo básico fundamental, pero después si cada unidad tiene un interés particular, por ejemplo, quiere saber, no sé, con cuánto hematocrito se va a transfunde su terapia. Digo, puede registrar las transfusiones y cargar el hematocrito previo y post, por ejemplo, y después el software tiene un sistema de exportación de datos Excel con el cual se pueden esos datos pasar y analizar desde con el Excel mismo hasta con cualquier programa estadístico que manejen, R, Stata, el que fuere. Así que, digamos, la participación tiene que ver con eso. Y también el certificado de participación que en algunas terapias puede llegar a ser importante. Pero básicamente la pertenencia a un grupo que puede permitirte formar parte de trabajos colaborativos, poder hacer trabajos con tus datos y tener datos en tiempo real, porque si están cargados en tiempo real, hay un menú de informes en el cual uno puede hacer sus cálculos, su tasa de mortalidad estandarizada de los últimos 6 meses, con la tasa de ARM, ya te digo, exportar los datos Excel y hacer presentaciones. Y son 50, no son 500 porque nosotros no No, no, tenemos sí. en el país Es el muchas error, es el terapias error que que lleguen cometen. a 500. Sí, en Europa, en Estados Unidos, nuestra media de ingresos de las terapias es alrededor de 100. Las terapias grandes tendrán 300, otras menores, pero 100, 150 más o menos.
Me quedé con el anual, por eso. Calculé. La verdad que me equivoqué. Bueno, nada. No, 50, no, ni siquiera por mí, 50, tranqui, así que pueden participar todos. Todo, tal cual, tal cual. Serán bienvenidos. Son Bueno, muy 50, bien, así que Pilar, muchísimas gracias. La verdad que espero que les completo. haya Vuelvo servido. a reiterar, a ver si alguien tenía alguna pregunta. Bien, no creo. Viste que a esta altura ya la mayoría ahondan en el silencio. Sí, estabas diciendo, perdón que te había interrumpido. Yo no. ¿No? Bien. No. Fantástico. Muchísimas gracias, Pilar, una vez más. La verdad que Bueno, un gusto poder escucharte, poder valorar el trabajo, porque la verdad que lo tuyo siempre es estar ahí con esto de artículos, informes, la predisposición que tenés es admirable. O sea, en el primer momento que te consulté me dijiste, sí, no tengo ningún problema y eso se agradece. La verdad que sí, es algo admirable todo lo que haces y la verdad con toda la sencillez que tenés, no sé, está bueno, está bueno. Es bueno tener cerca a una persona así. que Un les abrazo grande. sirva. Acá estamos. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Gracias, Chao. Pilar. Chau, chau. Vamos a dejar de compartir.